Quiero iniciar comentándoles que desde la antigüedad el hombre siempre ha tenido una necesidad de comunicarse. Amén. Siempre ha querido como contactarse, interactuar, tener relaciones interpersonales con algo o con alguien. Y no fracasa en su intento toda vez que comunicarse se volvió una necesidad. Para nuestros tiempos es casi un hábito. Acuérdense que un hábito es algo que uno empieza a ejercer, pero así como lo empieza a ejercer, en el tiempo también lo deja de hacer. Y al dejarlo de hacer, pues seguramente no le va a afectar a una o a dos personas. Entonces por eso digo que comunicarse o comunicarnos en algunos casos es un hábito, y lo hablo por aquellos jóvenes o por aquellas personas, no simplemente la población juvenil, sino aquellas personas que utilizan las redes sociales para comunicarse. Si usted alguna vez ha leído un libro, a mí me pusieron a leer un libro en el colegio que se llama La María. ¿Alguna vez la leyó? ¿Cuántos de ese club? Cuando yo leí La María, en cierta parte me aburrió el léxico que manejaba el escritor, porque sentía que estaba leyendo una Reina Valera mundana. Y no porque la Reina Valera o ese libro tuviera un plan de salvación, pero es que ese lenguaje tan rico, tan muy castellanolizado, si es la palabra, o tan españolete, a mí me aburre. Vosotros sois, he aquí. Y a mí ese lenguaje me aburría, porque sentía que le quitaba practicidad y le quitaba como la intención al escritor de comunicarme una determinada situación. Sin embargo, empecé a leer otros libros y me di cuenta que mi lenguaje ya con mis compañeros ya no iba a ser como trajisteis el denario para comprar la lunch, sino ya mi lenguaje empezó a cambiar. Entonces cambió porque empecé a leer otros libros, y esto antes de que pues conociera de Cristo, valga la aclaración. Y entonces empecé a leer otros libros y mi comunicación empezó a cambiar. Empecé a adquirir unas palabras diferentes y un poco más modernas, lo cual me hacía parte de un grupo. Pero hoy en día, como hoy todo es redes sociales y todo cambia y todo evoluciona, nosotros los seres humanos, por hacer parte de un colectivo y que ese colectivo fructifique, llámese el colectivo que se llame, llámese iglesia, llámese trabajo, llámese lugar de trabajo, llámese junta de acción comunal, etcétera, etcétera, etcétera. Esos colectivos tienen que prosperar, pero para prosperar tenemos que hablar un mismo idioma todos. Yo algunas veces hablo con jóvenes y es frustrante comunicarse con ellos. Es deprimente. Es de verdad una cosa que uno dice: si Miguel de Cervantes Saavedra viera cómo nos estamos comunicando, ¿qué pensaría? Y no lo digo porque sea mi ídolo, lo digo porque así como él y así como a mí me gusta hablar con las personas. Me gusta ver su lenguaje corporal, me gusta ver cómo fruncen el ceño, me gusta ver lo que transmite en su cara, si les incomoda o no lo que uno les dice, si las verdades que uno les dice en su cara, les incomoda o no. Pero hablar con un joven hoy en día, en pleno 2023, es una cosa demasiado frustrante. Y lo digo y lo hablo desde mi experiencia, porque cuando hablo con un joven, yo le pregunto, por decir un nombre, fulanito, chismosos, por decir un nombre, fulanito, ¿cómo usted está hoy? Y la respuesta es, bien, o está mal, pero todo bien. Y es deprimente.
Es deprimente que un joven con tantas letras en el alfabeto y con tantas posibles combinaciones solo salga el que más ha avanzado en una conversación. Me dice, ay, suave. ¿Cómo está? Ay, suave. ¿Qué tal el colegio? Ay, suave. ¿Y los papás? Bien. Ay, suave. Y es frustrante escuchar ese tipo de respuestas. Ahora, hay unos que son como un poco más creativos y uno porque ya seguramente maneja el WhatsApp, tiene conocimiento de WhatsApp. Entonces uno entiende desde ese punto de vista el lenguaje no solamente de los jóvenes, sino de las personas hoy en día. Entonces, cuando uno le pregunta a un joven o a una persona, no hablemos de un joven, cuando uno le pregunta a una persona cómo está, le hacen así a uno. Y uno, ok, significa que está bien aparentemente. Pero si uno le dice o le pregunta que cómo está, pues le hacen el corazoncito, pero, o sea, roto, está mal, está de depresión, está de consejería. Y yo decía, esa vaina cómo cambia, es triste y es frustrante ver que ese lenguaje de señas nuevo nos está llevando a otros niveles de comunicación. Ahora, la comunicación va, aparte de volverse una necesidad, se vuelve un hábito. Pero cuando esta comunicación va más allá de los datos y los hechos, mi amado hermano, se vuelve chisme. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Pero me gusta más la versión que tiene la traducción lenguaje actual. Dice, Proverbios 16:28, el que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones entre los amigos. Y esta versión me parece muy interesante porque antes de decir la palabra chismoso, dice el que es malvado. O sea, antes de que una persona agregue algo a una comunicación, se hace malvada. Y detrás de esa malicia está el chisme. Y cuando hay chisme, mi amado hermano, entramos en una contienda terrible. Y todo esto, ¿por qué? Usted dirá, Diego, todo esto, ¿por qué no lo está contando? Básicamente porque en el mismo momento en que el pastor me dijo, tiene que compartir el mensaje, pues a mí todo se me fue al piso. Mentalmente, mi ser, así, carita triste y una lágrima. Cuando el pastor me dijo eso, yo de por Dios ahora, y toda una semana pensando, entonces yo, Señor, y si les digo que nos vamos a ir al infierno, no, pero eso no. Entonces cuando en verdad empecé a hacer la tarea genuinamente, el Señor me decía, mi pueblo, la iglesia de Cristo, tiene un problema que quizás, o tenemos un problema que quizás no lo hemos detectado, o al detectarlo lo ninguneamos. Y resulta que las pequeñas zorras miran el campo. La iglesia de Cristo no tiene una buena comunicación. La iglesia de Cristo no entiende o no comprendemos como iglesia cuál es el plan de salvación. No comprendemos las instrucciones de nuestro Hacedor y la tomamos por poco. O simplemente nos volvemos unos catadores de palabra, catadores de escritura, y solo seleccionamos lo que en verdad nos edifica, nos conviene, y desechamos algo que de pronto puede ser mayor de edificación. Y esto se los digo, amados hermanos, porque cuando uno recibe una instrucción, uno en su mente la procesa. Hay un proceso cognitivo por allá, en la cabeza. Y cuando uno entiende el proceso cognitivo, mentalmente uno empieza a seleccionar. Y mira qué le conviene, qué le sirve, qué no le sirve, si quita tiempo, si no quita tiempo. Y resuelta esa ecuación, uno mira si sí hace caso o no hace caso. Cuando uno se va por la vía de no hacer caso,
y las cosas salen mal, entonces vienen lo que se llaman excusas. Y se rompe y se corta esa comunicación. Y cuando se rompe y se corta esa comunicación, vienen las excusas y pretextos como, ay, es que yo no entendí. Ay, tocaba hacerlo así, yo no sabía. Ay, no, toca que vuelva y me repita. Y automáticamente la iglesia de Cristo queda como en un estado letárgico. Y el cerebro empieza a flotar y a flotar y a flotar. Pero yo veo que la comunicación en sí no es el problema. El problema como iglesia de Cristo es que no sabemos recibir esa orden, no sabemos comunicar los mensajes del cielo. Y nos vemos nosotros condenados con los dichos de nuestra boca, con nuestras propias palabras. Nos anclamos, nos atamos. Proverbios 6:2 dice así. En la versión Reina Valera dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La Nueva Versión Internacional dice: enredándote con tus propias palabras. Perdón, si te has comprometido verbalmente enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Porque uno antes de procesar lo que se nos está comunicando, uno toma decisiones a la ligera. Se los digo porque cuando estaba elaborando el mensaje, el Señor me llevó unos añitos atrás a mi infancia. Y en esa época, mi mamá y mi papá trabajaban. Entonces mi mamá se tenía que ir muy temprano a trabajar porque vivíamos en Soacha, San Mateo, y ella trabajaba en el Quirigua, como a 2 horas y media de un punto al otro. Y ella antes de irse me despertaba, bueno, me sacudía. Me sacudía y me daban las instrucciones de todo lo que iban a pasar en el día. Entonces, mientras me sacudía y yo sentía que el cerebro se me estrellaba contra el cráneo, me decía: Diego, recuerde que hay que dejar el almuerzo listo antes de que se vaya a estudiar, hay que dejar el desayuno listo, hay que estar pendiente de las tareas de sus hermanas, recuerde que hay que llevar las niñas al colegio, que recuerde que hay que recogerlas, tiene que hacer sus tareas, me responde por sus uniformes. Y yo en medio de ese sueño como que sí, todo bien, que ya me lo sé. Pero ella me daba la lista en un orden para que yo no me colgara en el tiempo. Pero, ¿a que no adivina? Mi mamá llegaba a las 9 de la noche casi todos los días. Y a las 8:40 de la noche era una cosa absurda. Yo cómo era que me multiplicaba por 80. Y empezaba a lavar la loza. Y a las 8 de la noche termine de hacer el almuerzo. Y a las 8 de la noche empiece a ayudarle a mis hermanas a hacer las tareas. Y corra para aquí y corra para allá. Y más encima bravo: niñas, por su culpa. Y eran las 8:40 de la noche y yo, ay, Dios mío, ay, sí, Diosito, sálvame. A las 9 de la noche sabía que mi mamá iba a llegar y sabía que no iba a llegar en los mejores términos si no encontraba las cosas como las tenía que encontrar en el orden en que me había dicho a las 3:30, 4 de la mañana. Y en ese momento el Señor me decía: así va a pasar con la iglesia, así va a pasar con los que creen que se van a salvar, así va a pasar. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes. A la última hora: abre la puerta. Y ya había entrado el esposo. Así va a pasar en ese mismo instante cuando Cristo venga por su iglesia y al hermanito que le predicamos: ay, venga, hábleme de Cristo, hábleme de Dios, ¿qué tengo que hacer? Pero ya pasó. La instrucción se le dio a las 3:30 de la mañana. Faltando 10 minutos, no va a alcanzar a hacer nada. Eso hablándolo coloquialmente.
Porque cuando eran las 9 de la noche y mi mamá llegaba, Dios mío, había algo parecido con el Dios del Antiguo Testamento y era el genio de mi mamá. Sangre, puño, correa, látigo allí, látigo allá. Y era muy chistoso porque aparentemente los vecinos ya se sabían la rutina. Como esas paredes eran tan delgaditas, ay, ya va a llegar la señora Nubia. Ya sabían a la hora en que llegaba mi mamá. Y claro, pues imagínense una casa pequeña con 7 personas. El único que gritaba era yo por no haber hecho caso. Y aparte de los monosílabos por rejo, eran mis hermanas, no le pegue más. Porque después de uno estar cascado, pues ya como que mis hermanas tenían misericordia de mí. Y me ayudaban a hacer el oficio. Pero, ¿sabe qué es lo curioso, amados hermanos? Que cuando era el otro día, otra vez el mismo corre a las 8:40 de la noche. No aprendía nada. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor me decía, en esa época no tenías la culpa, pero te faltó comunicación con tus hermanas. A lo mejor si tú hubieses distribuido los oficios, te hubieses salvado de muchas pelas en esa época. A lo mejor si el que predica hoy aquí en San Carlos, diciendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, como lo dice la Escritura, y se une con el hermanito que está al otro lado del río, que también predica lo mismo, y no lo miramos por encima como que yo pertenezco a determinada denominación y usted pertenece a otra, así que usted predique por allá, que yo predico por acá. No, porque va a haber un punto en el camino donde Dios va a hacer que nos unamos como iglesia, y no podemos sacar a la gente de los templos porque no pertenece a X o determinada denominación. Uno no puede ser más bueno que Cristo. Cristo ya tiene algo estipulado desde el principio de los tiempos. Si Él quisiera, hoy en día somos un poco más de 8,000 millones de personas en este planeta. Si Él quisiera, iría a esto y todos nos fuéramos con Él. Sencillo. No tendríamos que pasar ni tribulación, ni gran tribulación. Es más, Cristo con ese clic nos ahorraría el trabajo de predicarle a la gente. Y todos felices. Pero es que ese no es el punto, amado hermano. El punto es que Él viene a buscar a una iglesia que se sepa comunicar entre sí, limpia, pura, sin mancha. Y en eso estamos demasiado quedados, amado hermano. En eso estamos demasiado quedados porque la iglesia de Cristo, en vez de ponernos a predicar, tartamudeamos el amén en la calle. ¿Y sabe qué genera eso, amado hermano? Un problema de identidad gravísimo. Números 22. Números 22, versículo 19. Esta es la historia de Balaam, seguramente usted ya la conoce. En el verso 19 dice: ustedes pueden también alojarse aquí esta noche mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Esta es la historia de Balac, que quiere maldecir al pueblo de Israel y consulta a Balaam para que lo maldiga. Y él va a decir: bueno, pues yo no creo que Dios maldiga a su pueblo. Sin embargo, déjeme, yo le consulto. En el verso 20 dice: aquella noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Aprendamos a escuchar, iglesia. Solo debemos hacer lo que Él nos ordena. La gran comisión, Mateo 28, 19. Vayan por todas las naciones, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
pero no vayan, hagan discípulos, cójanlos a palo, luego otra vez los restauran y miren a ver si los bautizan. Porque en la mitad de ese proceso, mitad de la gente ya no quiere saber de Cristo. Porque no entendemos lo que el Hacedor nos quiere comunicar. Y así como le pasó a Balaam, este tipo, Dios le dijo, usted simplemente hace lo que yo le diga. No había otra instrucción por tratar. Y por ayudar a Dios, a este tipo casi le cuesta la vida. Él concluye el versículo diciendo, solo haz lo que yo te indique. Y esta situación, la situación de Balaam, no lo juzgo. Porque todos hemos estado en como en esa frontera. En la frontera de escuchar y mirar si sí o no hacemos caso. En la frontera de indagar el por qué en vez de ejecutar. Sobre todo si es una orden del Señor. Sobre todo si a uno Cristo le dice, no deje de orar por fulano. Y uno deja de orar por esa persona. No lo suelte en oración. Yo muchas veces he soltado a mi familia. He dejado de orar por ellos. Pero cuando empecé a elaborar este mensaje, aún cuando salí de la casa, sentí que el Señor me empezó muy bacano a predicar, pero ahora vívalo. Y empezó a recibir llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada. Y aquí como que casi se me explota una vena de tanta cosa. Y yo, Señor, ¿cómo solucionamos esto? Y es que mire que no puedo. Y es que mire que se me presentó. Y yo, Señor. Pero es que yo la entendí así, Diego. Y yo, ay, Dios mío. ¿Qué problema tan berraco nosotros como iglesia tenemos en procurar comunicarnos? Cuando solo es un Dios, un solo canal de comunicación. Sin embargo, nosotros tenemos nuestro abanico de posibilidades para mirar cómo nos comunicamos con Cristo. Proverbios 12:15. 12:15. La traducción lenguaje actual me gustó muchísimo. Diría el pastor, voy corriendo. Proverbios 12:15 en la traducción lenguaje actual dice, el tonto está seguro de que hace lo correcto. El tonto está seguro de que hace lo correcto. Porque no necesita instrucción, no necesita recibir consejo de nada ni de nadie. Pero el sabio hace caso del consejo. Pero el sabio hace caso del consejo. Si el Señor le dice, no se quede con determinada mujer en una habitación solo, que para darle consejería o sola, no lo haga, no sea necio. No caigamos en el orgullo satánico de creer que nosotros tenemos dominio propio y por ende no podemos huir de la tentación, más bien sí podemos enfrentarla. A mí la escritura me dice, huyan de la tentación. Jamás me dice que la enfrente, que coja la espada de David y la cuchille, porque no. Y es fuerte ese tema, amado hermano. Ahora, volviendo al pasaje de Números 22:32, acá está adelantado porque cuando este tipo está sobre la burra y la burra se pone necia por una razón fundamental, se le atravesó el ángel del Señor en el camino. Sin embargo, él la cogía a palo y le dice, ¿por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Cuando inicialmente les dijo que uno, por querer ayudarle al Señor,
puede perder hasta la vida. No me refería en el sentido literal de la palabra. Me refería a que uno puede perder tiempo. Los israelitas, por querer ayudarle al Señor, duraron 40 años dando vueltas en el desierto. 40 años perdiendo el tiempo. Y uno muchas veces por querer ayudar al Señor puede caer en eso, hermano. Perder el tiempo, retrasar las promesas. ¿Y todo por qué? Porque somos demasiado carnales. Porque somos demasiado simples y no entendemos la comunicación directa que tenemos con Cristo. Y es el Espíritu Santo, al que de pronto hacemos a un lado. Allá en el lugar secreto Él está. Proverbios 1:24 dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Traducción lenguaje actual. Y Job 33 dice algo similar. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído, claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Así nos libra de la muerte. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Iglesia, está visto que el Señor nos ama mucho y tiene demasiada misericordia de nosotros. Porque así como lo dice en Job 33 y así como lo dice en el Proverbios capítulo 1 versículo 24, Él no solamente habla de una manera, habla de muchas maneras conforme a la manera en que nosotros nos comuniquemos. Pero ni aún así, amada iglesia, le entendemos. Aún así nos hacemos los locos. Y esos canales de comunicación directos que tenemos con Él no se hacen efectivos. Así como cuando uno tiene el celular que se queda sin señal y el mensaje de WhatsApp no sale, muchas veces la simpleza de nosotros hace eso en la comunicación con Él. Acuérdense, hermanos, que cuando Cristo murió, no sé si fue por mera profecía o fue la consecuencia de la muerte de Él, pero el velo del templo se rasgó. Eso quiere decir, venga, hablemos, entren conmigo, yo quiero hablar con ustedes. Pero nosotros nos hacemos los locos y decimos, ok, tal vez con 2 palabras tramo al Señor. Yo creo que es más amor que tramadera lo que uno puede hacer con el Señor. Porque el Señor nos ama tanto que a lo mejor dice, bueno, se pueden esforzar al siguiente día. El día que yo tomé la decisión de hacer el oficio, como a las 6 de la tarde, que lo terminé como a las 8 de la noche, ese día yo me sentí realizado. Mis hermanas habían almorzado a tiempo, habían cenado a tiempo, la ropa estaba limpia, la loza estaba lavada, mis tareas estaban hechas, las tareas de mis hermanas estaban hechas. Y yo dije, mi mamá va a llegar y me va a felicitar. Me va a abrazar, me va a decir, hijo, lo hiciste muy bien. Ese día creo que fue el día que más duro le tocó a mi mamá. Llegó tan cansada que ni siquiera me determinó a dormir. Y yo con la escoba. ¿Y qué le pasa? Hice todo el oficio por usted. Luego entendí que no era para mi mamá que yo estaba haciendo el oficio. Era mi proceso de formación.
Y si usted en este momento está pasando por ese proceso donde no entiende, no escucha la voz del Señor, lo invito en esta noche a que de pronto siga lo que creo que Dios puso en mi corazón para comunicarles a ustedes y sobre todo a mí. Dejar tanta carnalidad, amado hermano. Dejar de poner tantas veces la mirada en el mundo. Y lo digo porque yo soy el primero. Yo soy el primero en caer en esa vaina. Que cuando reacciono, miro atrás y desearía que mi mamá me esté dando palo. Deje de ver el celular. Porque a veces me pongo a ver TikToks y sanos. De perritos jugando. Y mientras pasan 10 segundos, viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Y luego gente en guitarra haciendo solos. Y yo, uy, eso está re chévere. Y luego vienen los que le promueven a uno una dieta saludable, los chicos fits y todo esto. Y yo, uy, ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio. Y aparece el man haciendo ejercicio y saltando y haciendo tijeras. Y cuando me doy cuenta han pasado 2 horas. Y yo, de por Dios, ¿qué es esta basura? Cuando empiezo a las 8 de la noche me doy cuenta que son las 10 de la noche. Mis informes, no he hecho las cosas de la oficina, no he leído la Biblia, no ensayé. Eso por decir solo unas cosas. Acuérdese que uno acá se pone como ejemplo, amado hermano. Y uno se da cuenta y pierde el tiempo y pierde el tiempo. Y yo me imagino al Señor sentado en el lugar secreto como, yo creo que ya no viene. Yo creo que ese se engomó otra vez con el teléfono. Mínimo está viendo una serie. Ojalá sea The Chosen. Como para que tenga... Como para que tenga algo de evangélico. Primer libro de los Corintios, primera carta a los Corintios. Omiten esto para que el pastor no diga, López, no se dice primera de Corintios. Primera carta, yo veré Juan Pablo edita eso. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Oiga, hermano, ¿usted quiere conocer los secretos del Señor? Vuélvase espiritual. ¿Usted quiere saber Dios qué tiene para su vida? Dios qué tiene para su familia? ¿En qué dones o en qué talentos Dios lo va a usar? Pues hermano, aquí está la respuesta. En la primera carta a los Corintios dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios, porque todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Que no se vuelva solamente una rutina de un día de por medio. Señor, ¿qué quieres para mi vida? Y nos volvemos todos así como aquí. Libra a tu siervo de pecar. Ay, me salió. Vea lo que dice el Salmo 19, verso 13. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces, ay Dios mío, entonces estaré libre de toda culpa y seré inocente de grandes pecados. Esa me cayó, hermano. Le puedo decir que sí. Pero si nosotros queremos entender esas verdades de los cielos, hermano, está el Espíritu Santo. No descuidemos esa relación tan bonita. Esta semana
Yo no sé cómo explicarles de qué manera he orado delante del Señor, pero en el momento en que me conecto con Él y dispongo mi corazón y dispongo, hasta el Señor me está diciendo que no ponga alabanzas, porque ese hábito que uno tiene de arrodillarse, YouTube y Marcos Brunet, Barrientos, su presencia, el que sea. Y uno está orando cuando ha sacado su visa hacia los Estados Unidos. Ese mancito ya me tiene hasta acá. Ese mancito es lo más aburrido del mundo. Y uno está bien conectado y ¡pran! Sale ese mancito a mandarme a los Estados Unidos. Y yo no. Y el Señor me dice, no ponga música. Porque ahí fijo, pierdo 20 minutos de oración. Pierde 20 minutos de conexión. Pierdo 20 minutos de tiempo valiosísimo que disfruto con el Señor. Y esta semana y este tiempo que he tenido, apenas me dispongo, el Señor, empiezo a sentir la presencia del Señor. Y yo, Señor, quiero tener una línea de comunicación directa contigo. Ayúdame a mantenerla. Yo sé que no es fácil, hermanos. Yo sé que este cuerpo, esta carne pide. Esta carne a uno le sabotea la vida espiritual. Pero es más fuerte el que está con nosotros. Es más fuerte Cristo que vence cualquier adversidad. Romanos 8:26. En la traducción lenguaje actual. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo, solo disposición, hermanos. No cortemos lo más valioso que tiene la iglesia con Cristo, y es la comunicación. Lo más valioso que tenemos es la relación con el Espíritu Santo. No permita que eso se fragmente. No permitas que a través de la fisura, en vez usted de orar para que eso sane y selle, entre hongo. Porque el hongo se reproduce muy fácil. Mateo 13:34. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Yo no sé cuál sea la relación que usted tenga con el Padre. No sé cómo se dirija usted a Él. He tenido amigos de muchos estratos sociales. El más le dice el pro, el que todo lo sabe. El que no es tan, tiene sus adjetivos y sus calificativos, cuyo nombre en esta noche no quiero mencionar. Y a algunos les parece una herejía llamar al Señor mi socito o mi parcero. Y yo pienso personalmente que no puede ser el adjetivo para llamar al Señor. Él no murió en la cruz para utilizar esos calificativos. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, entiendo que hay gente que quiere buscar a Cristo de alguna u otra manera y utiliza esos adjetivos para referirse a Él, y estoy seguro que el Señor no lo va a desechar, porque ¿sabe qué? Él es un maestro. Pero nosotros como iglesia, ante la falta de comunicación, pateamos al que no busca hacer las cosas diferentes, pero sí lo busca a Él de una manera diferente. Porque así como el Señor me corrige a mí en lo secreto, hermano, a usted también lo corrige en lo secreto. Si el Señor a mí me enseña en lo secreto, a usted también le enseña en lo secreto. Si el Señor a mí me edifica en lo secreto, a usted también lo edifica en lo secreto. Porque esto no es de unos cuantos, esto es de todos. Yo le aconsejo, hermanos,
A no ser de que usted sea más fuerte que yo y tenga un dominio propio, más fuerte que el mío, que en el momento en que usted se disponga a buscar la presencia del Señor, no lo haga con la Biblia que está en el celular. Por favor, no lo haga. No corte esa comunicación, no corte esa señal. Utilice la Biblia. Personalmente, cuando yo digo voy a orar y cojo este aparato, alguna notificación me saca. Alguna notificación me saca de onda. Alguna notificación me desconecta y fijo, pierdo 30 minutos. En cambio, cuando yo empiezo a leer esto, cuando empiezo a leer la Biblia, un capítulo me lleva al otro capítulo y un capítulo me lleva al otro capítulo. Ahorita estoy leyendo la historia de Job y voy en el capítulo 3 y vuelvo y lo releo porque me gusta entender y desmenuzar, y entre más empiezo como a buscar y a leer, más entiendo el cumplimiento de la palabra. Cuando el Señor habla de escudriñar las Escrituras. Amado hermano, yo no sé usted por qué situación esté pasando en esta noche, pero yo le invito a que mejore su comunicación, sus relaciones interpersonales con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Con su suegra, hasta con usted mismo. Cristo a nosotros nos ve con una corona puesta. Sin embargo, nosotros nos miramos al espejo y decimos: qué horrible soy, qué gordo, qué gorda, qué panzón, qué panzona, qué cicatriz tan horrible, qué calvo, qué muelón. Me sobra esto, quisiera tenerlo aquí, tantas cosas. Sin embargo, Cristo nos ve como sus reyes, como su real sacerdocio, como su linaje escogido. Así nos ve Él. Porque Él sabe, siendo el Padre del tiempo, que esto que usted toca, no es su postrar estado. Postrer, sí, para eso sí están. Su postrer estado no es esto, no es ser barroso, ni calvo, ni gordo, ni gorda. Y las que son pelilizas, que quisieran ser crespas, ese no va a ser su postrer estado. Los que tenemos diastema, ese no va a ser nuestro postrer estado. Mi último estado va a ser verme vestido de lino fino. Va a ser vernos, iglesia, vestidos de lino fino, con una corona, con la corona de la vida. Ese va a ser nuestro postrer estado. Vamos a ser transformados. Yo creo lo que dice este bendito libro. Yo creo que así me ve el Señor. Yo creo que el Señor a mí me ve como un hombre de Él, que fui enviado por Él y para Él. Así usted, hermana, así usted, hermano, así usted, que tiene palabras de vida en su boca, dígalas para usted. Usted no es ningún fracasado ni ninguna fracasada. No meta el lenguaje del infierno a su vida, porque es que eso es lo que quiere el enemigo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo, hermano. Si no lo tiene, entonces créase lo que usted mismo se está confesando. Si usted es un fracasado y una fracasada, entonces créaselo. Porque ese es el lenguaje del infierno. Ese es el lenguaje que Satanás quiere que la iglesia de Cristo tenga. Pero el lenguaje que Cristo quiere que tengamos nosotros es el de ser reyes, de ser reinas, de ser su profeta, de ser su siervo, su hijo, su hija. No eche sus dones y sus talentos a la basura. Varón que me está escuchando en esta noche, santo. Mujer que me está escuchando en esta noche,
esos proyectos de emprendimiento. Ese proyecto por el cual una vez oraste, lo puedes sacar en este momento. Porque tú no sabes si Dios quiere usar ese proyecto de emprendimiento para bendecir y traer almas para el reino. La puerta de la gracia, amado varón, amada varona, todavía está abierta. Todavía está al alcance. No hagan como el Diego de hace algunos años, que faltando 20 o 10 minutos para que llegara la mamá, hacía todo, y de afán, y mal hecho. Seamos sensatos con lo que estamos predicando, amados hermanos. Si no vamos a predicar de la salvación de Cristo, por lo menos no tengamos en nuestra mente, en nuestro vocabulario, un lenguaje que estanca. Si no vamos a llevar las buenas nuevas del evangelio al prójimo, entonces no tengamos un lenguaje derrotista en el reino. Porque me afana que como iglesia no nos entendamos. Me afana que como iglesia no prosperemos, no seamos uno. Estoy seguro que los últimos avivamientos que hemos visto en internet, por Estados Unidos, por África, fue de un grupo de personas que tenían un mismo lenguaje y una comunicación espiritual única. ¿Queremos que venga gente a la iglesia? Sí, pero como iglesia estamos fallando, porque hablamos de Cristo, pero no todos hablamos el mismo idioma. Hablamos de Cristo, pero no todos conocemos sus verdades. Padre maravilloso, en esta noche yo te pido, Santo Dios de Israel, que sea tu palabra, Señor, llenando, Señor Dios, cada corazón en esta noche, Padre de la gloria. Las personas que van a ver esta mensaje, que van a ver esta predicación en diferido, Padre de la gloria, llénalas también, tócalas, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor Dios, así como nos ha tocado en esta noche, Señor, también las impacte a ellas y hagan, Señor Dios, y hagamos, Padre de la gloria, un acto de contrición y digamos: Señor, sí, perdóname porque yo he guardado las verdades del evangelio, porque no entiendo, Padre de la gloria, porque no he querido hacer caso, Señor. Hoy quiero, Espíritu Santo, que nos llenes con tu presencia, con tu gloria, Señor Dios, en esta noche. Bendito y alabado sea tu nombre, Jehová de los ejércitos. En esta hora, Señor Dios, oro, Padre de la gloria, por todas aquellas personas que se conectaron, Señor Dios, en el Espíritu, que se preguntaron por qué no hubo transmisión. Y oro por cada una de sus peticiones, Padre de la gloria. Oro por esos planes de negocio. Oro, Padre de la gloria, por esos proyectos, Señor Dios. Oro por esas decisiones que hay que tomar, Padre de la gloria. Oro, Padre de la gloria, Señor, porque la esposa tenga una mejor relación con el esposo, Padre de la gloria. Oro, Padre de la gloria, porque esa hija, Señor Dios, tenga una excelente relación con su mamá, Padre de la gloria. Oro, Padre de la gloria, para que esa estructura mental que nos creamos en nuestra cabeza de ser el favorito de papá, de ser el favorito de mamá, se derrumbe, Padre de la gloria, se caiga en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor Dios. Oro, Padre de la gloria, porque la relación de las hermanas, la relación de los hermanos, Señor Dios, vuelva, Padre de la gloria, a una relación como Cristo quiere que esté, Padre de la gloria. Oro, Padre de la gloria, por el padre de familia que tiene afán porque su hijo está entrando en rebeldía, Señor, que tiene afán porque su hijo no quiere saber nada de Cristo. Hoy oro por ese varón, Padre de la gloria,
que quiere, Padre, que su hijo conozca las verdades del evangelio, Señor. Enséñanos, Padre de la gloria. Enséñanos, Señor Dios, a exponer un evangelio de salvación, a exponer un evangelio de amor, Padre de la gloria, a exponer un evangelio, Padre de la gloria, rico en riquezas espirituales. Oro, Padre de la gloria, por ese padre de familia, por ese varón que ora por su esposa, para que más que conocer una Biblia, tenga un encuentro personal contigo, Señor, y te conozca. Y como dices tú en tu palabra, y sabrán que hay Dios en medio de este pueblo. Santo Dios de Israel, poderoso sea tu nombre, Padre de la gloria, porque tú vives y reinas, Señor. Señor, oro por esa madre que está orando por su hija. Oro por esa sanidad, Señor, para que las verdades del reino solo sean sí y solo sí filtradas y realizadas por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, gracias por los niños que nos acompañaron en esta noche. Gracias por los jóvenes que nos han acompañado en esta noche, Dios de Israel. Yo los bendigo, Padre de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso y Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén.